Así también forma de que yo aprenda, porque si no, Bueno, muy bien. Vamos entonces a arrancar con los contenidos de la semana 2. En la semana 1 voy a repasar un poquito lo que estuvimos hablando. Hablamos de nociones generales acerca del arte, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿qué es el arte? ¿Por qué es importante el arte? Y tratamos también de detectar algunas de las disciplinas artísticas más importantes, como pueden ser el cine, el teatro, la fotografía, la danza, la música, la pintura, son como grandes grupos, ¿sí? Grandes expresiones artísticas que cada una tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, la música maneja un lenguaje sonoro, las artes sí. plásticas, que son la pintura, manejan un lenguaje visual. Entonces, es importante que empecemos a reconocer, bueno, de qué disciplina estamos hablando, cuál es el lenguaje que utilizan para expresarse, y también entender que nosotros las podemos estudiar por separado, pero realmente estas disciplinas, hoy por hoy, en el arte contemporáneo, se mezclan, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas expresiones artísticas que uno dice, ¿y esto qué es? ¿Es danza? ¿Y esto qué es? ¿Es teatro? Bueno, a veces es una mezcla, ¿sí? Nosotros las estudiamos por separadas para entenderlas, pero no pierdan de vista siempre que en el arte contemporáneo, en el mundo en el que vivimos hoy, todas estas disciplinas están cruzadas, los límites son borrosos y hay veces es difícil de delimitar qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces a arrancar con los contenidos de la semana 2. Para eso voy a compartir el campus y voy a entrar, como si fuera ustedes, entonces al recorrido de la semana 2. ¿Sí? Entonces, en esta semana vamos a seguir pensando en el arte desde una manera conceptual más amplia, para pensar un poquito dos relaciones: el arte con el contexto social y el arte con los artistas. ¿Sí? Son estas dos vinculaciones. Cuando hablamos de contexto social, nos referimos a la vinculación del arte y su época, ¿no? El contexto social, a ver, dejo de compartir y les pregunto, ¿qué creen que abarca el contexto social? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo se vincula el arte con el contexto social? ¿Qué sería el contexto social o el contexto? eh, lo que es la sociedad en su tiempo. Claro, contexto social nos referimos a lo social, a lo político, a lo económico, a lo ideológico, todo lo que entra dentro del campo de estudio de nuestra época, ¿no? Que realmente tiene muchas esferas, muchas variantes, muchas influencias, y de alguna manera siempre tenemos que pensar el arte en contexto. Nunca podemos analizar el arte separado como si estuviera, ¿no?, en una burbuja que no se vincula con nada. El arte siempre está hablando a su tiempo, siempre está hablando de algo social, siempre está vinculado con lo que nos pasa todos los días. Lo que tiene de maravilloso el arte es que hay veces que le habla al contexto social de pertenencia, pero hay veces que le habla al pasado también, al futuro también, ¿sí? Siempre le habla, o sea, siempre pertenece a un contexto, pero de alguna manera siempre está atravesando todos los contextos sociales. Muchas Desde veces. las culturas, desde las culturas antiguas, por ejemplo, egipcia, cultura de Grecia, de Roma, ahí Exacto. también se reflejaba el contexto social Sí, de esa época. por eso decimos como de una manera muy amplia el arte en todas las épocas, tanto en las épocas que vos estás mencionando como en las que vivimos hoy en día, siempre de alguna manera hay que pensarlo en relación con la sociedad, con el contexto, con lo que pasa culturalmente en su entorno. Eh, nunca lo tenemos que pensar como si fuera, ya les digo, algo apartado de lo social, porque realmente está como muy relacionado. Entonces, ese va a ser el tema de esta semana. El arte y su época, ¿no? ¿Cómo podemos contextualizar los hechos artísticos? ¿Cómo podemos analizar ese vínculo, ese diálogo de ida y vuelta que siempre existe entre arte y sociedad? De alguna manera pasan cosas en la sociedad y eso se ve reflejado en el arte. Y de alguna manera el arte dice cosas que hay veces que modifican a la sociedad. Entonces es una relación de ida y vuelta. Y por otro lado, en un segundo momento, lo que vamos a analizar es otra relación, que es el arte en vinculación con los artistas, ¿no? Los sujetos que hacen arte, los artistas,
Y las instituciones culturales, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre el arte y los artistas, entre el arte y las instituciones, y también entre el arte y el público? Por eso hablamos de modos de recepción. Entonces, dejo de compartir y para repasar, vamos a ver entonces. El diálogo de ida y vuelta del arte con la sociedad, cómo se influyen mutuamente. El arte, cómo se vincula con los artistas, con las instituciones, ya veremos cuáles son las instituciones vinculadas con el mundo del arte, y también con el público. Todo esto es lo que está incluido en el campo artístico, ¿sí? El público, los productores de sentidos, o los realizadores, o los artistas, las instituciones. Es un campo, también hay especialistas, hay críticos, ¿no? Todas estas son como las figuras que están dentro del mundo del arte, y desde un lugar más amplio, obviamente toda la sociedad, que de alguna manera se vincula con las expresiones artísticas. Entonces, vuelvo a compartir. Vamos a adentrarnos en el punto número 2, que es arte y contexto social, donde podemos seguir profundizando más sobre este tema. Entonces, como decíamos, en todos los periodos artísticos, siempre se tienen que pensar en total sintonía con modificaciones, transformaciones sociales que pasan todo el tiempo, económicas, culturales, les agrego tecnológicas, ¿sí? Esos cambios que se van dando en la esfera social, cultural, tecnológica, se reflejan también en el arte, ¿sí? De alguna manera, siempre están hablándose unos a otros. Entonces, el contexto social, cuando hablamos de contexto social, nos referimos a todo en su conjunto, lo histórico, lo cultural, lo político, lo ideológico, lo científico, lo religioso, lo económico, es todo, ¿no? Es un poco todo, está dentro del contexto social, y como decimos, tiene una importancia fundamental en el arte. Porque de alguna manera determinan, influencian incluso la generación de nuevos estilos en el campo del arte, ¿sí? Porque van a ver, ahora vamos a ir viendo a lo largo de la historia, se van generando nuevos estilos, y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se producen esos cambios artísticos? Y porque generalmente son respuesta a cambios que también están pasando en la sociedad, ¿sí? Entonces yo lo que les propongo es que traten de pensar el arte de manera general, y cada producción que ustedes analicen, cuando ven una pintura, cuando escuchan una música, cuando ven una obra de danza, siempre tratar de decir, bueno, ¿y dónde surgió? ¿Quién la generó? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué me está diciendo de la época en la cual surgió? ¿Sí? Porque ahí siempre vamos a tener claves para leer, para interpretar las obras de manera más profunda. Lo importante es saber que, vuelvo, que el arte se transforma a lo largo del tiempo, ¿sí? Se va cambiando, se va modificando, y la sociedad también. Y esas transformaciones, entonces, de alguna manera, se van reflejando unas a otras. No siempre es el arte el que refleja la sociedad. Hay veces que aparece algo en la sociedad que también es reflejo de algo que empezó a pensarse en el arte, ¿sí? La relación siempre es de ida y vuelta. No es que es de un solo sentido, ¿sí? Hay que pensar esa ida y vuelta. Volvemos. Entonces, eso sería un poco para pensar en el contexto social. ¿Qué pasa con los artistas, no? Entonces, antes de leerles un poco lo que pusimos ahí, yo les pregunto, ¿cómo se define un artista? ¿Cómo ustedes dicen, bueno, esta persona es un artista? ¿Qué características tiene que tener? ¿De qué depende? ¿Qué piensan? Lo primero que se les viene a la cabeza, si yo le digo, bueno, ¿qué es ser un artista? ¿Qué implica ser un artista? Tener comunicación con el público, una buena comunicación. ¿Qué más? ¿Quién define quién es un artista? Expresar, ahí Ezequiel escribe, expresar lo que sentís sin miedo a lo que puedan opinar. Hay algo de eso que está bueno, de lo que decís, del sin miedo, ¿no? El artista hace su obra. El talento, profe, el talento, un talentoso. Es otra buena pregunta. Vamos primero con lo que dice Porque Ezequiel. uno nace con un talento, después lo puede mejorar, pero para mí uno nace con el talento.
Vamos Porque a hablar uno entonces puede- sobre ese tema, Norma, es súper interesante. Vamos primero con lo que dice Ezequiel. Primero él dice que no tenés que tener miedo a lo que los otros puedan opinar. Hay algo de eso que es cierto, ¿no? Que el artista de alguna manera tiene una actitud en la cual se anima a todo, ¿no? El artista se tiene que animar. Por más de que en su época parezca que no va a ser bien recibido, hay algo de esa actitud del artista de tratar de sobrepasar ciertos límites que es interesante. Hay de distintas maneras, por ejemplo. Como por ejemplo, Lo humano, de expresarse. sí, perfecto. Y también hay diferentes lenguajes que puedes optar, diferentes También disciplinas. lenguaje, sí. Muy bien. Y después voy a retomar esto que dice Norma porque es interesante. Ella dice que para ella se nace, ¿no? Con un talento, Sí. que después lo podés desarrollar o no, a lo largo de tu vida. Sí, sí, sí. ¿Están todos de acuerdo con esta opinión? ¿Hay alguno que no esté de acuerdo? A veces se aprende, y a veces se nace, sí. Sí, a ver, el se nace es como, yo creo que Por ejemplo, Messi, profesora, vamos al lado del fútbol. Por ejemplo, Messi. Uno puede ir a practicar, a enseñar en un club, a jugar a un jugador, pero no va a tener el talento que ya nació Messi con ese talento. Como Pelé, como Maradona, creo, no sé, por ahí me sí, equivoco. uno puede nacer con ciertas aptitudes, ¿no? Yo creo esto. Uno puede tener como ciertas aptitudes en las cuales que te faciliten ciertas actividades, como Messi en el fútbol o como un artista que pinta o que baila, ¿no? Claro, Con ciertas como lo aptitudes, que ¿no? canta. Claro, pero a mí me parece, y esta es lo que yo creo, es que hay muchas veces que hay una cuestión que todos creemos que tiene que ver con esta cosa del talento, con la genialidad, ¿no? Con que la persona ya la tiene innata, pero que realmente se pierde de vista todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay que hacer y la tenacidad que hay que tener para todos los días levantarse y jugar a la pelota, o todos los días levantarse y pintar, ¿no? Es un juego entre las dos. Hay algo que sí, que quizás vos podés tener como una facilidad, como cierta aptitud innata, o no sé si innata, pero también todo esto es cultural, ¿no? Naciste en el seno de una familia que se escuchaba música clásica, o naciste y justo conociste desde muy chico una profesora que te impactó y que te enseñó algo interesante, ¿no? Pero también cada artista de alguna manera toma una decisión en su vida de dedicarse en profundidad al arte. Y eso Una es pasión. vinculado con la pasión, vinculado con cosas que te interesan, con cierta sensibilidad frente al mundo, con ciertas preguntas que te interesa desarrollar, pero que muchas veces se necesita como ya les digo, como de mucha tenacidad de sostenerlo durante el tiempo. En sociedades en las cuales muchas veces no es fácil ser artista. No es fácil tampoco vivir de eso, o sea que también a veces es un trabajo. Lo que digo es que a mí me parece que es cierto lo de que hay ciertos talentos o ciertas aptitudes, pero que el talento sin esfuerzo pocas veces nos lleva a lugares interesantes. Y lo digo en un sentido amplio, ¿no? Como no perder de vista, porque uno muchas veces piensa en un artista como alguien, bueno, tocado por una varita mágica, ¿no? Que cuenta con cierta actitud, pero después hay que preguntarse y tal vez sentarse a tomar un café con ese artista y preguntarle, bueno, ¿y cómo son tus días? ¿Cómo te levantas a la mañana? ¿Qué es lo que haces? Y seguramente hay mucho del esfuerzo de sostenerlo, de incluso cuando tu propia familia quizás no está en contra de lo que haces, sostenerlo igualmente, ¿no? Hay también una relación con eso. No hay una respuesta cerrada, pero lo que sí yo les invito a pensar es, bueno, ¿es solo talento? ¿No? ¿Qué más hay detrás de eso? Porque muchas veces, El trabajo, las dos cosas. claro, claro. Y muchas veces es hasta más trabajo que talento, eso es lo que digo. Yo me lo cuestiono muchas veces. Messi, ¿sería Messi? Messi está bien, puede llegar a tener una actitud, pero desde que es chiquitito, todos los días juega la pelota. Y le da, y le da, y le da. Claro, Y por más de que le hayan dicho que él tenía un porque es una problema, él pasión. siguió, y él siguió. Claro, pasión, esfuerzo, y es seguir, ¿no? O sea que en Porque realidad, si yo no tengo pasión Claro, por pintar, por más perseverancia. que me manden y me paguen, no voy a aprender porque no es mi pasión.
No, bueno, pero tal vez también uno tal vez no nace con eso, tal vez uno también lo puede encontrar cuando tiene 60 años. Lo que quiero decir es que cuestionémonos todos los lugares comunes que tengamos, porque para mí hay muchas opciones, ¿no? Debe haber algunos que les resulta más fácil que otros, como en todos los ámbitos, pero lo que es seguro es que los que prosperan o los que se pueden dedicar a esto es porque también se esfuerzan un montón. Así que bueno, esperen que volvemos pero sí es súper interesante que hablemos de esto porque muchas veces ¿viste? Esta idea también lo heredamos del Renacimiento, esta idea del genio del artista, ¿no? Como alguien extraordinario, alguien que, ¿no? Tiene como ciertas aptitudes que el resto no. Y tal vez es una persona que se dedicó en profundidad a avanzar en ese sentido. Tal vez si todos nosotros nos ponemos todos los días a pintar un poquito, vayamos mejorando, ¿no? Es cierto que está relacionado con lo que vos decís de que te tiene que apasionar, de que te tiene que interesar, pero con un poco de perseverancia, como le decía Ezequiel, tal vez todos podríamos de alguna manera tener algún tipo de aptitud artística que desconocemos, por no dedicarnos a ello, ¿no? Como en cualquiera de las disciplinas que existen, me parece. Bueno, volvemos. Entonces, lo que sí es importante es que entonces hay algo del proceso histórico de cuando empezamos a hablar de, bueno, hay artistas, viene desde el Renacimiento, ¿no? Que de alguna manera podríamos definir artistas que son personas que hacen realmente obras de arte. Y esas obras de arte se relacionan de alguna manera con las ideas y las tendencias del momento, de su época. Y sus obras siempre están, de alguna manera, dialogando con su contexto, con su sociedad, con su cultura. Lo que sí es interesante también decir sobre este tema es que, ¿se acuerdan que cuando les expliqué un poquito cómo es el campo cultural o el campo del arte, hablamos de los especialistas, los críticos, ¿sí? Que tienen una figura muy importante porque de alguna manera ellos también son los que legitiman y dicen quién es artista, ¿no? ¿Quién es considerado un artista destacado? ¿Cuáles son las obras clásicas? Entonces, no perdamos eso de vista. ¿Quiénes legitiman al otro como artista? Yo puedo decir yo soy artista y si nadie lo sostiene, sigo siendo un artista. Son preguntas, ¿no? Que yo les hago. Muchas veces deben haber un montón de artistas que nadie conoce, ¿no? Y siguen siendo artistas. Entonces hay que también ver de qué manera uno también accede también a la masividad, de qué manera uno se legitima. Bueno, hay reglas, hay todo un campo vinculado al arte y también nos invito a que desconfiemos, ¿no? Porque tal vez uno dice, este es un artista, bueno, pensémoslo dos veces, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión? Quizás consideramos, no sé, yo tengo una nena de 2 años que no saben cómo pinta como una maravilla. Y entonces uno dice, mi nena de 2 años es una artista y puede ser, ¿no? Por más de que tenga 2 años. Por eso, entonces estas delimitaciones son como muy, muy vulnerables y lo que está bueno es que uno se lo vuelva a preguntar. No hay respuestas consolidadas, pero sí es interesante pensar cómo que se construyen estos sentidos. Bueno, vuelvo. Entonces, esas son un poco las preguntas que rondan a través de, bueno, el arte y los artistas. ¿Quiénes son artistas? ¿Quiénes definen qué es ser un artista, quién no? Depende del talento, se nace genio. Bueno, estas son las preguntas que están en torno a ese tema. Por otro lado, contamos con instituciones culturales, también de legitimación. Legitimación significa que legitiman, ¿no? Y que le muestran a la sociedad lo que cada institución considera como arte. Entonces existen los museos, los centros de arte, las galerías, los teatros, los centros de exposición, las salas de cine, ¿no? Todas estas son instituciones vinculadas con el arte. Y acá les dejo como un pequeño desarrollo de a qué se dedica cada una, ¿no? Los museos, que son instituciones sin fines de lucro al servicio de la sociedad, que están abiertas al público y que en general no solamente muestran obras de arte, sino que se dedican a conservar, a difundir, a exponer la vinculación del arte con el público. Hay centros de arte, hay galerías, hay bienales y ferias mundiales, teatros oficiales, fundaciones, hay muchas instituciones vinculadas con el universo del arte. Entonces, vamos a ir a la actividad que tienen, con todas estas preguntas que les estoy llenando en la cabeza, tienen que ir al foro de la semana.
Y en esta semana la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué es el arte? ¿Cómo lo podríamos definir? Con lo poco que vimos hasta ahora, ¿cómo cada uno puede definir y contarle a alguien qué les parece que es el arte? ¿Qué implica ser un artista? ¿Y cómo se vincula el arte con el contexto social? ¿Sí? Esa es la actividad que tienen que hacer esta semana. Y además, a lo último, para saber más, les dejo para que vayan chusmeando algunas instituciones culturales de la Ciudad de Buenos Aires que son interesantes, ¿sí? Por si no las conocen. Así que un poco esa es la propuesta de esta semana. Ya les digo, en el arte en general son más preguntas que respuestas, ¿sí? Porque yo realmente no les puedo decir qué es el arte, qué implica ser un artista, o cómo se vincula el arte con la sociedad. Son preguntas para que nos hagamos entre todos. Por eso la actividad de esta semana es un foro de debate abierto, para que todos vayamos diciendo nuestras opiniones y entre todos vamos a construir la respuesta que tenemos, al menos hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, está buenísimo esto que plantean porque son preguntas muy válidas. ¿Significa que los artistas son genios elevados? ¿O es gente que se está esforzando en ese campo? ¿No? Las instituciones culturales, ¿ellos van a decir qué es el arte? ¿Ellos definen? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque son especialistas que estudiaron. ¿Hay que estudiar para ser artista? ¿Hay que ir a una academia para ser artista? ¿Es necesario? Son preguntas que yo les dejo. A ver, ¿qué opinas sobre ese tema? Y Para sí, ser un está artista, ¿es importante estudiar? Bellas Artes, Bueno, pues para se ser un estudia, artista, pero ¿hace falta? ¿Es necesario? O sea, yo y tengo que sí, hacer Bellas Artes para ser considerada una artista. sí. Y si yo Lo- me compro materiales en mi propia casa y hago unos cuadros maravillosos, Es un eh, poco y un poco. no sé quién está calificado como para decir que eso es arte y eso no es arte. Eh, en la medida que uno se exprese con lo que pinta, o con lo que una escultura, o lo que canta, eso es arte. sí, siempre el medio, o sea, está el artista y está el espectador, y en el medio está la obra. Entonces, siempre que haya un artista que genere una obra y esa obra de alguna manera conmueve, emociona, hace pensar o transforma a un espectador, podemos estar hablando de un hecho artístico. Ahora, si es un solo espectador al que le pasa o son millones, bueno, ahí está, es otra escala. Pero ya con que pase una vez, esa es mi Claro. opinión, ya podemos hablar de un hecho artístico. ¿Es necesario que se estudie para ser artista? Para mí no. No. Para mí no es que sea una condición necesaria. Puedes estudiar, puedes perfeccionarte, te va a ayudar ir a la academia, sí. Pero hay muchas veces que los que estudian en academias también aprenden técnicas que tal vez, si no las aprendiste, tal vez sos como más espontáneo. No lo sé. Bueno, hay pintores como Benito Quinquela, que no creo que haya podido ir a una escuela de arte, ¿Me entendés? y pintaba cosas maravillosas. Es necesario. Y sin embargo vemos sus cuadros y nos emocionamos. Entonces, por eso les Sí. digo, no, Eso no es se lo... nace, profesora. Sí, esto es lo que vos sostenés de que se nace. Yo no estoy tan de acuerdo porque para mí no, Pero no se nace. usted dice que su hija pinta re lindo y que es chica, no escuché. Hay Sí, ruido muy bueno. pero ella no nació Pero, así. Ella no nació así. claro, Nació en la casa de una madre apasionada por el arte, que desde chiquita le estoy ofreciendo materiales, ¿entendés? No es que ella nació así, también hay algo de la educación, hay algo del contexto, hay algo de lo cultural, la motivación. de la motivación, bueno, también que a ella le interesó, de que le gusta. Pero no sé si, Claro. ¿entendés lo que digo? No sé si es que se nace siempre. Tal vez, Bueno, se aprende entonces. para mí tal vez sí, un poco sí. Tal vez, yo te digo, tenés 60 años y de repente te diste cuenta de que te interesaba algo del arte y te pusiste a tocar una guitarra y es maravilloso y no naciste con ese don, digamos. Pero lo pudiste construir. Yo lo que te digo, Norma, es como que te invito a que te lo repreguntes, porque hay veces que algunos quizás lo tienes desde muy chiquitos, desde los 4 años toca como Beethoven, bueno, buenísimo. Pero hay muchos otros, que somos la gran mayoría de los humanos,
que tal vez no nacemos con esas aptitudes desde tan chiquitos, pero que se puede construir, que se puede desarrollar y que incluso Que lo descubran de grande. que los descubran de grande y que de hecho yo los estoy invitando con esta materia también a que ustedes se lo repregunten para ustedes mismos, ¿no? ¿Podría yo ahora empezar a sacar fotos? ¿Podría yo empezar a dibujar? Y tal vez sí. Y sí, Y tal vez sí, y tiene más que ver con tomarse ese tiempo, con conectarse con el mundo de otra manera, ¿no? Y con la constancia de que hablábamos al principio. Para mí el arte está abierto para todos y todas, de todas las edades, de todos los países, de todos lados. Es más tomarse ese tiempo, es más ese interés. Incluso, viste, bailar. Todos podemos bailar. Todos podemos bailar, todos No podemos podemos bailar bien. ¿Y qué es bien? ¿Y quién define bien? ¿Entendés lo que digo? Y según quién es depende bien. de que te toque. Claro, alguno puede ser más patadura. Claro, pero bueno, yo qué sé, ¿quién define que está bien en el arte? ¿No? Por eso, yo se los dejo así como se los tiro como para que se vayan pensando y que también ustedes se animen a formar parte de esto, como que ustedes también pueden intentarlo, ¿no? el arte es arte. Es arte. Es Es el espacio arte. que tenemos de libertad, es el espacio que tenemos Sí. para crear, es el espacio que tenemos para imaginar. Entonces no nos pongamos trabas, ni pensemos que ay, ellos pueden y yo no. Todos podemos, solamente, bueno, te tiene que interesar, tenés que ser metódico, como en cualquier trabajo y cualquier cosa que quieras hacer. Así que bueno, un poco esta es la idea de esta semana. Espero sus aportes en el foro. Me pareció que estuvo buenísimo el debate que tuvimos hoy. Y la seguimos entonces la semana que viene. ¿Les parece bien? Bueno, Dale. gracias. Bueno, gracias por participar. Beso enorme. Un beso. Chao, chao. Gracias por enseñarnos, Chao, chao. profe. Chao, chicas.